Nutrición deportiva. Yo soy Ahmed. Somos guerreros. Hola, bienvenido a la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. Hey, ¿cómo estás, entrenador? Si tú eres entrenador o bien tú estás buscando formarte como entrenador, empezar a llevar a tus clientes, a tus entrenos, a esa transformación, a introducirlos al estilo de vida fitness, a poder mejorar su salud, pero también poder mejorar su cuerpo, que se vean al espejo y que esa imagen les demuestre. A lo mejor una de las dudas que tienes es cuánta proteína debemos de consumir. Y bueno, pues de eso vamos a hablar hoy en esta cápsula que es parte de tu podcast AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Recuerda que lo puedes escuchar ya sea en vivo si estás conectado en Facebook Live y si estás ahí me dará mucho gusto que nos saludes, que nos digas de qué temas quieres que hablemos y a lo largo de la transmisión hoy quiero que lo hagamos un poquito más interactivo, un poquito más enriquecedor con las dudas que tú puedas ir teniendo. Yo soy el Dr. David Lezama y es como siempre un gusto compartir contigo estas cápsulas de estos temas. El día de hoy vamos a hablar de nutrición y vamos a platicar de una duda que como que siempre tiene la gente, es decir, uno piensa, quiero aumentar mi masa muscular o quiero empezar a marcar mi cuerpo, ¿cuánta proteína debo de comer? Así es que vamos a empezar platicando primeramente por qué es importante el consumo de proteína dentro de un plan de alimentación equilibrado. Es importante no solamente el consumo de proteína, también es importante que tú consumas, además de proteína, la cantidad de carbohidratos y la cantidad de grasas, que son los tres macronutrientes que nos van a dar energía, es decir, nos van a dar calorías, los tres que van a necesitar de acuerdo a tu objetivo. Si tu objetivo es aumentar tamaño, aumentar masa, aumentar peso, bueno, a lo mejor vas a necesitar mayor cantidad de energías y mayor cantidad de carbohidratos. Si estás en una fase de definición, a lo mejor vas a necesitar un poquito menos cantidad de carbohidratos o a lo mejor si estás siguiendo algún enfoque de alimentación específico, todo eso depende. Pero la proteína, si tú estás buscando crecer, es uno de los macronutrientes que no debe marcar. Y bueno, aquí vamos a saludar brevemente en lo que saluda aquí Oscar, Joaquín, César, qué gusto saludarte, Adriana, Rodrigo, mucha gente conectándose a estas cápsulas y me da muchísimo gusto que tú participes de nutrición. Hoy vamos a hablar de nutrición, pero si quieres ir poniendo más temas de los que quieres que vayamos platicando, a mí me dará muchísimo gusto ir preparando estas cápsulas. Pero bueno, la proteína. ¿Qué hay con esto de la proteína y de crecer tu masa muscular? Las proteínas son los elementos plásticos principales que nuestro cuerpo va a utilizar. Las proteínas ayudan a la construcción, a la reparación de tejidos. Y esto que tú vas a hacer
es darle a tu cuerpo esa cantidad. ¿Y por qué es tan importante? Porque a diferencia de los carbohidratos, a diferencia de las grasas, nuestro cuerpo no puede almacenar proteínas. Hay una reserva de aminoácidos que está circulando en tu sangre, pero no hay un lugar específico en donde se almacenen. Sabemos que la fábrica de proteínas va a estar dentro de tus células a través de el retículo endoplásmico rugoso. A lo mejor me estoy poniendo muy técnico, pero bueno, nada más para que entiendas que dentro de las células se forman las proteínas que tu cuerpo va a necesitar y de ahí, dependiendo, se pueden quedar adentro o tienen que salir a diferentes destinos. Eso es parte de lo que es el metabolismo, pero vamos a empezar a formar estas proteínas. ¿Y cómo las vas a empezar a formar? Bueno, pues tienes que tener los aminoácidos. ¿Y de dónde van a venir esos aminoácidos? Pues es ahí donde se vuelve muy importante que tu alimentación tenga la proteína que tu cuerpo necesita. Porque de ahí es donde va a ser procesada a través de la digestión, a través de las enzimas, en este caso las proteasas específicamente, y finalmente van a llegar a todas las células de tu cuerpo y hablando específicamente del tejido muscular, pues van a llegar. ¿Cómo van a ser? Liberadas a través del torrente sanguíneo para que lleguen. Entonces, es importante que tú consumas proteínas a lo largo de todo el día. ¿Para qué? Para que siempre tengas ese pool o esa reserva de aminoácidos y se den los procesos de reparación. Ahora, actualmente hay diferentes corrientes de alimentación. Ya no es como a rajatabla que tienes que hacer 6 comidas y que tienes que comer proteína inmediatamente después de terminar tu entrenamiento. Los enfoques han cambiado. Hoy lo que está consciente es que tú puedes cumplir con esos requerimientos de proteína totales al día y que no necesariamente tiene que ser inmediatamente después de entrenar o inmediatamente antes de entrenar, sino que si tú lo vas distribuyendo a lo largo del día, vas a asegurar que tengas este pool de aminoácidos, esta reserva de aminoácidos. Aunque hay diferentes teorías, te decía, hay quien sí recomienda que por lo menos 1 o 2 horas antes de entrenar, 1 o 2 horas antes después de entrenar, incluyas proteína en tu alimentación. Hay quien por cuestiones de practicidad quiere incluir un licuado posterior a su entrenamiento. Te recomiendo que no solamente sea de proteína, sino que también tenga un poco de carbohidratos para que sea una mejor reparación tanto de tus depósitos de energía y que los aminoácidos se vayan al pool que tú vas a necesitar para comenzar la reparación posterior al entrenamiento. Y otra de las preguntas que mucha gente me hace es cuánta proteína o cuál es ¿cuál es la mejor fuente de proteína? Y en las proteínas que están formadas por unos bloquecitos más pequeños que se llaman aminoácidos, tú vas a tener 8 aminoácidos que son los que conocemos como aminoácidos esenciales. Y estos aminoácidos esenciales los tienes que obtener directamente de la alimentación. ¿Por qué? Porque el cuerpo no los puede procesar. Los otros, los no esenciales o los semiesenciales, el cuerpo puede hacer transformaciones o formarlos a partir de otro aminoácido. El cuerpo más o menos utiliza 22 aminoácidos para formar todas las proteínas que necesita para todos los tejidos, para la piel, para los huesos, para los músculos, para las hormonas, para el funcionamiento de los neurotransmisores, para todo. Pero esos 8 que son los aminoácidos esenciales los necesitas obtener directamente de tu alimentación. Y es ahí donde una proteína completa, que a lo mejor has escuchado ese término, se refiere a que contiene los 8 aminoácidos esenciales. ¿Y cuál es la mejor fuente de proteínas completas en tu dieta? Las proteínas de origen animal. Sea cualquier tipo de carne, sea carne de res, sea carne de puerco, lomo es una excelente opción, sea pollo, sea pescado, sea pavo, sean algunos otros alimentos de origen animal, como pueden ser los lácteos, como pueden ser los quesos, como pueden ser el huevo. Todos esos son fuentes de proteína completa. Y la otra clasificación de proteínas que probablemente has escuchado se refiere a las proteínas incompletas. Y esas proteínas incompletas son las proteínas que tu cuerpo no va a tener los 8 aminoácidos y generalmente ¿cuáles son? Son las proteínas de origen vegetal.
¿Cuáles son las principales fuentes de proteína de origen vegetal que tú vas a tener en la alimentación? Las leguminosas, y aquí vas a tener la soya, los frijoles, las habas, las lentejas, los garbanzos, que te pueden ayudar a cumplir esa parte. Recuerda que las leguminosas también tienen carbohidratos y esto son las principales fuentes. ¿Qué otras cosas tienen proteínas? Bueno, los cereales, aunque tienen menor cantidad de proteína que las leguminosas. Las leguminosas son como las papetes. Ahora, otra cosa que me ve. Entonces, ¿cuál es el mejor? Las que mejor va a aprovechar tu cuerpo son las completas, incluye proteínas de origen animal. Si tienes un estilo de alimentación mixto, es decir, comes proteínas de origen animal, comes proteínas de origen vegetal, seguramente vas a tener cubiertas tus necesidades. Ahora, si tú eres estrictamente vegano, que es otra de las preguntas que muy frecuentemente me hacen, es ¿cómo satisfago mis necesidades de proteína? Bueno, leguminosas como tu primera fuente. Es muy importante que cuides tu micronutrición, que incluyas vitamina B12, que incluyas omega, para que puedas tener esta parte. Y si aún así, a través de la alimentación, hay gente que las leguminosas, sobre todo si tu estómago, tu sistema digestivo no está acostumbrado, te pueden causar ciertos malestares estomacales, inflamación, flatulencias. Y entonces, ¿qué puedes hacer? Afortunadamente, hoy ya hay muchos suplementos de proteína en base polvo para que tú lo puedas hacer de origen vegetal. Está desde el aislado de proteína de soya, que es una proteína completa para que tú la puedas incluir, o diferentes mezclas que generalmente tienen mezclas de proteínas de origen de tipo cereal y de tipo leguminosa. Por ejemplo, una mezcla de proteína de papa y una mezcla de proteína de papa y chícharo puede ser una proteína que cumpla muy bien el perfil de aminoácidos, o una mezcla de chícharo con arroz, una mezcla de proteína aislada de chícharo, proteína aislada de arroz, para que tengas realmente un contenido de proteína interesante. Hay diferentes mezclas, proteína de cáñamo, proteína de salvado, proteínas de alga espirulina. O sea, hay muchas mezclas de proteínas vegetales que te pueden ayudar a ti, que eres vegano y que estás buscando complementar tu alimentación. Ponme aquí en los comentarios, aprovechando mientras yo voy a ir leyendo un poquito más de los comentarios que nos están poniendo acá, ¿cuáles son tus principales proteínas que consumes en la alimentación? De nutrición presente. Mónica, gusto saludarte. Maribel, ¿cómo estás? José Luis, bienvenido. Uciel, ponme ahí anabolismo. Claro, vamos a tratar el tema del anabolismo, es muy interesante. Ponme ahí cuál es tu proteína desde Cuernavaca. Está viendo mucha gente este video, me da mucho gusto que se conecten. ¿Qué tal, Mario? Hasta la península del sureste, muy bien, con alto valor biológico. Ponme cuáles son las proteínas que tú más consumes. ¿Y consumes un suplemento a base de proteína? La proteína hidrolizada. ¿Qué usuarios? Hidrolizado, Axel. La proteína hidrolizada es aquella proteína que ya tiene dentro de esos procesos, tiene como que los péptidos son como las uniones de proteínas más pequeños para que sea más fácil su digestión y su absorción. Entonces, para alguien que a lo mejor tenga esa capacidad disminuida o que quiera asegurarse que esas proteínas, esos aminoácidos lleguen muy rápidamente. La vieja confiable, carbohidrato más leguminosa igual aminoácidos esenciales. Claro, exactamente. Si tú quieres enriquecer tus proteínas de origen vegetal, cereal más leguminosa, vas a poderlo hacer. Saludos, Uciel. Cuéntame, de los suplementos, ¿cuál te gusta tomar? La proteína de suero de leche quizás sea la proteína más comercial, y esa proteína tiene grandes ventajas. Por ejemplo, tiene un alto contenido en su porcentaje de aminoácidos de los famosos BCAAs, de los aminoácidos de cadena ramificada, que te pueden ayudar a satisfacer eso, a tener las cantidades de leucina, que en otra cápsula te voy a platicar de la leucina y por qué es importante en la recuperación y del entrenamiento y en la síntesis de proteína muscular. Las proteínas que pueden tener mezclas de caseinato, de suero de leche, de albúmina, de huevo, hablando por las proteínas en polvo. Pero dentro de las proteínas de alimentos completos, otra pregunta que me hacen mucho es, ¿debo de consumir proteínas de suplementos o puedo satisfacerlo a través de alimentos completos, o sea, a través de comida real?
La verdad es que lo puedes satisfacer a través de la comida real. Los suplementos te van a ayudar a darle practicidad si tu estilo de alimentación no te deja cumplir y es más importante que cumplas con la cantidad a que comas completo. Si vives, por ejemplo, en un lugar donde hace mucho calor y tu comida se echa a perder rápidamente y no tienes cómo tenerla refrigerada, también te va a ayudar mucho a que lo hagas. ¿Y cuáles van a ser las mejores fuentes? Bueno, pues a lo mejor el pollo, la carne, el pescado. Puede ser pescado blanco, puede ser pescados de aguas, pescados grasosos, o sea, pescados de aguas profundas, ricos en omega 3, como el como el atún, como el salmón, como el bacalao, como la sardina, como las anchoas. Pero lo importante es que tú incluyas siempre la proteína que tu cuerpo necesita. ¿Y cuánta necesita? Ya finalmente vamos aterrizando y llegando a cuánta proteína vas a necesitar en tu alimentación. Bueno, pues dependiendo de tu objetivo. Hay una regla muy sencilla que acabo de conocer, que acabo de leer y que te la comparto, que dice bien fácil, para que tú no te hagas pérdida con los cálculos, con cuánto necesito, lo que te recomiendan es que simplemente digas, ¿cuánto mido? Esos son los gramos de proteína que necesito. Yo, por ejemplo, que mido 1,70, serían 170 gramos de proteína. Yo que peso 80 kilos, pues más o menos sale a 2.1. Está muy equilibrado con las recomendaciones. Entonces es una regla muy práctica. Aquí se trata de siempre dejarte consejos prácticos. Tus centímetros, tu estatura en centímetros son más o menos los gramos de proteína que tú deberías consumir para tener satisfecho tus promedios si estás buscando tener un estilo de vida fitness. Aclaro. Entonces, ya para cerrar estas recomendaciones, te voy a dar las recomendaciones que nos marca la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, la ISSN, que dice, si tu objetivo es el entrenamiento de fuerza o el aumento de masa muscular, entre 2 y 2.5 gramos por kilogramo de peso satisfacerá tus requisitos de proteína. Si estás en una etapa de mantenimiento de fuerza, es decir, como en una etapa fitness, entre 1.5 y 2 gramos por kilogramo de peso. Si tu enfoque va más hacia deportes de resistencia aeróbica, 1.5 a 1.8 gramos por kilogramo de peso. Y si tú buscas y estás a favor de esa corriente de la nutrición peri-entrenamiento y quieres satisfacer tus requerimientos de nutrición posterior al entrenamiento para asegurar esto que te decía del pool, de la reserva de aminoácidos, vamos a tener, ahorita te contesto, Vero, 0.2 a 0. gramos por kilogramo de peso. Es decir, si yo te decía yo peso 80 kilos, serían de 16 a 32, dependiendo esa parte, que lo vas a satisfacer con tu licuado o con tu alimento de proteína. Entonces, ahí tienes ya recomendaciones para que los puedas hacer. Y una de las preguntas que nos están poniendo aquí es, ¿qué sucede si abusamos con el consumo de proteína? Bueno, Vero, te contesto, para las personas sanas, para las personas que no tienen ninguna alteración en el metabolismo, se ha demostrado que incluso consumos superiores a 3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal no han demostrado ningún daño renal, que es como que lo que te dicen, si comes demasiada proteína se te van a dañar los riñones, no está demostrado. Tampoco está demostrado que te sirva consumir más de 3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Y finalmente aquí José Luis nos pregunta, ¿qué pasa con la gluconeogénesis? Bueno, te cuento, la gluconeogénesis, aunque vamos a hacer otro tema, es un tema interesante para otra cápsula, la gluconeogénesis es formar glucosa a partir de cosas que no son glucosas. ¿Cuándo se da? Cuando el cuerpo necesita glucosa para formar energía, para formar ATP y no la tiene disponible. Y una de las cosas que puede pasar es que a través de las proteínas, de los aminoácidos, entren a ese ciclo de convertirse en sustratos para formar glucosa. Eso es lo que pasa con tu proteína. Por eso es que te recomiendo que siempre en tus comidas, sobre todo las posteriores y las previas al entrenamiento, tengas carbohidratos y proteína para que te asegures que tus reservas energéticas están llenas, que tu reparación se va a dar adecuadamente y que tus objetivos fitness los vas a lograr. Ahora, si esta información te está sirviendo, pues compártela en tu muro, compártela con tus amigos, etiqueta a quien tú consideras que le va a servir esta información. Y como cada semana vamos a estar conectados los miércoles a la 1 de la tarde, trayéndote cápsulas de los diferentes pilares que tenemos en AMED. Nuestros pilares son nutrición deportiva, entrenamiento deportivo,
Desarrollo personal y liderazgo, una parte que cada vez va tomando más importancia, sobre todo a quienes buscan ser emprendedores, entrenadores digitales, si quieres ser independiente, y desarrollo empresarial, marketing deportivo, emprendimiento deportivo. Así es que, bueno, pues eso es todo por el capítulo de hoy. Recuerda que AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti está cada semana para ti, y también lo puedes buscar en tu plataforma de podcast favorita. En Spotify lo puedes encontrar, en podcast de iTunes lo puedes encontrar, y desde luego te invito a visitar nuestro sitio web www.amedweb.com para que puedas conectar. También te quiero invitar a que nos sigas en prácticamente estamos en todas las redes sociales, desde Facebook, donde ya nos estás siguiendo y aquí estás, pero vas a compartir el contenido y me dará mucho gusto para que la gente se haga más consciente de esta parte de la importancia del equilibrio en cantidad y calidad. También nos puedes encontrar en Instagram como AMEDweb. Nos puedes encontrar en LinkedIn, nos puedes encontrar en YouTube. Ahí tenemos todos los videos que vamos subiendo de los podcasts y de los Facebook Live para que también tengas tu biblioteca. Nos puedes encontrar incluso ahora hasta en TikTok. Ahí estamos ya presentes porque queremos estar contigo, acompañándote para que tú logres esta parte de tener el cuerpo de tus sueños, o para que tú, que quieres ser entrenador, también estés en el camino correcto para lograrlo. Yo soy el Dr. David Lezama y, como en cada episodio, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.